Donald Trump utiliza nuevamente la amenaza de sanciones como herramienta de coerción. Esta vez se trata de Rusia. Sí, Donald Trump quiere imponer numerosas aranceles hacia Rusia si no llega a un acuerdo con Zelensky, así como lo escucho. Este señor ha optado por una retórica de presión sin sustancia y, por supuesto, el Kremlin no se quedó callado. Vamos a ver el siguiente reporte. No te tiene miedo Trump. Tras las recientes amenazas de Trump de imponer aranceles y sanciones severas contra Rusia si no ponía fin al conflicto, el Kremlin ha mostrado una firmeza inquebrantable. Dmitry Peskov, portavoz presidencial, ha sido muy tajante. Esas son las amenazas de Estados Unidos. Pero si Trump hizo eso cuando fue presidente, señaló Peskov, ninguneando el intento de chantaje de la potencia del norte. ¿Tiene capacidad Trump de disuadir a Putin? Los detalles. A continuación. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Un gusto saludarle. De inmediato comenzamos con este reporte. Para ello vamos a hablar con nuestra compañera Nancy Vargas. Nancy, ¿cómo estás? Hola Mirelvi, saludos para ti y saludos para todos los usuarios que nos acompañan. Pues sí, o sea, esto ha sido la retórica de Trump estos últimos días, ¿no? Tomar posesión y amenazar a todo el mundo con aranceles. O sea, a todo el mundo con aranceles, a todo el mundo lo ha amenazado con aranceles. Yo de verdad no, esta apuesta es bastante compleja, pero bueno, esa ha sido la apuesta de él, incluso en el caso de Rusia, ¿no? Primero, por un lado, hablar de que es bueno, que es momento de sentarse, que está previendo una reunión con Putin, pero entonces después sale con esta carta de los aranceles. Entonces, de verdad que ya uno no sabe qué esperar cada día, ¿no? Mira, Luis. Sí, bueno, amenaza de aranceles y sanciones no es más que una continuación del intento de Donald Trump por tratar de controlar a Rusia. Bien lo vimos en el video, tú lo dijiste, esto no es nuevo. En su primer mandato quiso hacer lo mismo, ¿no? Utilizando instrumentos económicos que hasta ahora han fracasado en debilitar seriamente a Rusia. Y no solo Estados Unidos, la Unión Europea ha fracasado también con lo mismo, ¿no? Al contrario, estas medidas lo que pueden hacer es incentivar a Rusia a profundizar relaciones económicas con potencias emergentes como China, como la India e Irán. Puede también el presidente Putin tomar acciones más severas contra los Estados Unidos. Es decir, estamos hablando de un Vladimir Putin que no se ha dejado intimidar ni siquiera con el occidente en pleno atacándolo, ¿no? Entonces, Trump simplifica el conflicto en Ucrania al sugerir que puede entonces resolver mediante un acuerdo rápido. Entonces, y si no es así, amenaza entonces a Putin diciéndole que le va a poner aranceles, que le va a poner sanciones, si este acuerdo no es lo totalmente rápido, bajo la perspectiva de Donald Trump, ¿no? Y que me parece además una locura de este señor siendo un hombre pragmático, porque no está hablando con cualquier líder político, está hablando con un presidente ruso que tiene plena guerra activa, que dicho sea de paso está ganando la guerra, y que no es una guerra contra un país, es una guerra con el occidente pleno, es una guerra con la OTAN, es una guerra con los Estados Unidos, es una guerra con la Unión Europea, es decir, y aún bajo toda esa presión que ha recibido Rusia, Putin no se ha doblegado y ha hecho lo que ha querido. Y ha buscado mecanismos para evadir sanciones, boicot económico, ha
ha logrado generar estrategias altamente efectivas que han posesionado la economía rusa, ha dado golpes significativos a la Unión Europea en el sector energético. Es decir, no estamos hablando que Donald Trump se está dirigiendo a cualquier personaje, ¿no? De la geopolítica mundial. Estamos hablando con un presidente que es una gran influencia global. Además, bueno, de todo lo que significa el área militar, Nancy. Sí, sí, sin lugar a dudas es una apuesta compleja y que bueno, también tiene que ver un poco, o sea, es exactamente lo que planteaba Peskov, ¿no? No es nada distinto a lo que a lo que se vio durante el primer mandato. O sea, durante el primer mandato hubo mucho eso de esa ambigüedad de Trump, porque por un lado así se ha querido como pretender vender a partir de los medios que la relación fue toda color de rosas, y la verdad es que no fue así, pues fue de mucha ambigüedad, fue de mucho de tensiones por momentos, pragmatismo por momentos, y parece que en este punto, en principio parecía que iba a ser todo más pragmático, pero ya vemos que va a ser igualmente un tema de tensión, pues por un lado tensión, nos sentamos un rato y tensionamos otra vez, porque es muy importante, no debemos olvidar que durante la era de Trump se impusieron gran cantidad de sanciones a Rusia, funcionarios, empresas, etcétera. Más de 700 sanciones se llevaron adelante durante la era Trump. Entonces eso no en modo alguno implica una luna de miel entre estos dos líderes, porque 700 sanciones, imagínate tú. Entonces el escenario en este caso, como bien plantea Peskov, no sería distinto. Recuerdo un poco también a las declaraciones de Claudia Sheinbaum con respecto, cuando daba una explicación, ¿no? De qué fue todo lo que planteó Trump con respecto a su accionar en la frontera. Claudia Sheinbaum explicaba, mira, es lo mismo de su primer mandato, lo que pasa es que, bueno, los discursos, etcétera, nos recuerdan mucho estas dos declaraciones, ¿no? Pareciera que van por el mismo camino de Claudia Sheinbaum lo planteaba como la cabeza fría, ¿no? Parece que estos dos gobiernos están trabajando mucho con cabeza fría. Las declaraciones de Trump, que parecen muy efectistas, muy de micrófono para buscar generar otras reacciones, ¿no? Pero que en la práctica vienen siendo la continuación de lo que hizo durante su primer mandato, pero bueno, claro, ahora con todo lo rimbombante de los primeros días de su segundo gobierno. Sí, y bueno, y algo que tenemos que acotar. Para Rusia, aceptar una paz, una negociación con Zelensky, que no garantice sus intereses estratégicos, es equivalente a firmar su propia derrota política. Es decir, Rusia no va a aceptar un acuerdo, una negociación, un alto al fuego, si no obtiene dentro de esta negociación todo lo que desea para mantener sus intereses estratégicos. O sea, como resultado, la posición de Moscú es totalmente clara. Cualquier acuerdo debe garantizar una paz duradera basada en el respeto, bajo el equilibrio de poder en la región y bajo mis términos, no los términos de Trump, no los términos de Zelensky, ni de la OTAN, porque no tienen absolutamente nada que ofrecer, Nancy, a el presidente Putin, y lo podemos ver acá. Deep State, la mirada ucraniana del frente de batalla. Esto es lo que ha logrado Rusia, retirada de las fuerzas ucranianas. Actualmente está a punto de caer Bélico Novosibirsk, que es un asentamiento en el Donetsk. En un par de horas, tal vez un día, dos, ya esta ciudad esté tomada completamente por los rusos. Y si ven la línea del frente, esto que está acá es el reflejo de una Rusia que ha ganado la guerra en Ucrania. Entonces estos señores, ¿qué le pueden ofrecer
al presidente ruso Vladimir Putin. ¿Qué le puede decir Trump? No, bueno, llega una negociación y no te pongo aranceles. Presidente Putin no va a caer en esa coerción que además ya se la conoce de memoria. Vamos a ver la segunda parte de nuestro reporte y vamos a continuar analizando este tema que es completamente interesantísimo. Una postura de desdén hacia las amenazas de Trump. Peskov declaró que Rusia no ve nuevos elementos en las amenazas de sanciones formuladas por el expresidente estadounidense. Esta respuesta no solo minimiza el impacto potencial de las medidas propuestas por Trump, sino que también reafirma la determinación de Rusia de mantener su curso a pesar de la presión externa. El portavoz ruso destacó que, aunque están observando muy de cerca, toda la retórica y declaraciones de Trump, hasta la fecha, no han recibido señales de una disposición real por parte de Washington para reanudar los diálogos constructivos que podrían conducir a una resolución pacífica del conflicto. La retórica de Trump, que combina amenazas económicas con promesas de diálogo, refleja una estrategia dual destinada a maximizar la presión sobre Rusia mientras se mantiene abierta la posibilidad de negociaciones futuras. Sin embargo, desde la perspectiva rusa, estas amenazas son vistas como un intento de interferir en sus asuntos internos y externos, sin ofrecer soluciones genuinas. La insistencia de Trump en que las sanciones y aranceles podrían ser una solución para detener esta guerra ha sido interpretada por Moscú como una subestimación. El conflicto en Ucrania ha desencadenado una serie de reacciones en cadena a nivel global. Las sanciones impuestas por Estados Unidos y sus aliados europeos han tenido un impacto significativo en la economía rusa, afectando desde la industria energética hasta el sector financiero. Según datos recientes, el Producto Interno Bruto, PIB, de Rusia se contrajo un 2.5% en el último año debido a las sanciones, con una disminución notable en las exportaciones de gas y petróleo, sectores fundamentales para la economía rusa. Sin embargo, Rusia ha demostrado una notable capacidad de resiliencia, adaptándose a las restricciones económicas mediante la diversificación de sus mercados y la implementación de medidas internas para mitigar el impacto de las sanciones. Por ejemplo, ha incrementado sus exportaciones a países como China e India, buscando reducir su dependencia de los mercados occidentales. En este escenario, la amenaza de Trump de imponer impuestos, aranceles y sanciones a altos niveles, sobre todo lo que Rusia venda a Estados Unidos y otros países participantes del régimen de sanciones, representa una escalada significativa. Estas medidas, si se implementaran, podrían exacerbar aún más las tensiones económicas y políticas entre ambas naciones, además de complicar las relaciones diplomáticas ya de por sí tensas. Continuamos con este reporte, Nancy. Sí, fíjate que estamos viendo un poco el tema de las sanciones en esta parte del video, ¿no? Y llama la atención que incluso con todo este escenario de sanciones, Rusia ha logrado sobreponerse a este escenario muy importante de puntualizarlo, viene incluso desde la era Trump pasada, ¿no? Rusia ha logrado sobreponerse a este escenario, llevar adelante una guerra que, como bien tú estás diciendo, viene ganando y lograr estar en las mejores condiciones posibles para sentarse a la mesa de negociación. Por eso, entre otras cosas, también Putin, que lo decía incluso hoy en la tarde, hoy mismo, decía Putin que él estaba abierto, como siempre, al diálogo. ¿Por qué? Porque desde luego está en las mejores condiciones para sentarse a negociar. Por eso Zelensky en ningún momento se le ocurre hablar de diálogo y todo el tiempo patea la mesa porque no tiene condiciones para negociar. Eso es así. Eso por un lado. Por el otro lado está el tema de las sanciones es bien interesante porque incluso pudiera, o sea, se ha amenazado con sanciones o con aranceles a aliados incluso naturales de Estados Unidos, ¿no? O sea, caso Canadá, Europa, se les ha amenazado. Europa tiene hasta la amenaza de que va a tener que pagar por las tropas estadounidenses en su territorio. Entonces, imagínate tú, esos aliados naturales de Estados Unidos pudieran incluso verse tentados
a empezar a probar con estructuras como los BRICS, por ejemplo, que ya hemos visto, ¿no? A pesar de que Trump ha planteado incluso ponerle aranceles a los BRICS. 100%, ¿no? Exacto, o sea, aquí pudiera en cualquier momento generarse condiciones más favorables para que todas estas estructuras vayan creciendo, entendiendo y analizado por parte del mismo Trump que las sanciones permitieron y ayudaron a que todas estas estructuras crecieran. Veíamos hace unos días incluso a un ex primer ministro de Canadá hablar sobre las amenazas de Trump. Un ex primer ministro de Canadá hablaba sobre las amenazas de Trump y decía que la dependencia energética de parte de los Estados Unidos, específicamente Nueva York, de Canadá, era muy grande. Él hablaba incluso, hacía un ejemplo muy, muy gracioso, y era que decía que Trump iba a tener que subir con velas a su oficina en la Torre Trump porque debido a la dependencia energética por ejemplo, el caso de Nueva York, específicamente de Nueva York, de lo que tiene que ver con las centrales de Canadá. Entonces, ya estamos hablando imagínate tú, ese discurso viniendo de un socio de siempre, como ha sido Canadá, de los Estados Unidos, nos habla entonces de nuevos escenarios que pudieran dibujarse, ¿no? Más allá del tema de las sanciones, pudieran ir dibujándose nuevos escenarios, y Putin está muy claro de eso. Sí, es que además la locura de Trump, porque pareciese ser que este señor comenzó su segundo mandato, bueno, no está muy pegado a la realidad que está en el entorno geopolítico, de anexar a Canadá como otro estado de los Estados Unidos fue un total insulto para los canadienses. Así es. Inmediatamente comenzaron reacciones muy duras de rechazo de su amigo de siempre. Y por el otro lado, si hablamos de México, bueno, este señor ya mandó tropas y helicópteros a la frontera sur en un acto de presión, de coerción a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y a todo México, ¿no? Tú hablabas de que Zelensky no tiene nada con qué sentarse a negociar, y es cierto, y es por eso, Nancy, que el propio presidente Vladimir Putin pidió a los patrocinadores de Zelensky que lo obliguen a levantar la prohibición de negociación con Moscú, ¿no? Al comentar él sobre el decreto de Ucrania, Putin dijo: creo que en última instancia quienes proporcionan los fondos deben obligar a que Zelensky lo haga. Y tiene lógica, Nancy, porque Donald Trump dice: no, le voy a poner aranceles a Rusia si no negocia, no llega a un acuerdo, si no negocia rápido con Zelensky, pero no es Rusia la que se está negando al diálogo. Así es, no ha sido en ningún momento. Es el propio Zelensky, ¿no? Así Porque es. Donald Trump no dice: bueno, le voy a quitar el financiamiento completamente a Zelensky para obligarlo a negociar, o le voy a poner aranceles y le voy a poner sanciones a Zelensky hasta tanto no se siente a negociar con Vladimir Putin. No, al contrario, no, trata de intimidar a Rusia. Y aquí es donde muchos analistas militares y políticos, analistas internacionales, dicen: hey, se le fue la mano a Donald Trump. ¿Cómo vas a amenazar a una Rusia que ya ganó la guerra? Una Rusia que en términos militares no tiene nada que perder en el sentido estricto de que Zelensky no le puede ofrecer nada. Él ya ganó la guerra de por sí, ¿no? En tal caso, Zelensky tendría que rendirse, ¿no? Zelensky tiene que capitular, claro, porque ya ganó la guerra, ¿no? Entonces, bajo estos términos es que ahora este señor Donald Trump, bueno, quiere imponerle
situaciones a Rusia, y la posición expresada tanto de Putin como Peskov subraya esta disposición de Rusia, sí, a dialogar, pero en las condiciones del respeto, ¿no? Y esto es un claro mensaje para Trump. Rusia no va a aceptar negociaciones dictadas desde Washington. No lo va a hacer, ¿no? Y es crucial entonces ver cuáles son las motivaciones de Trump y por qué de unos discursos un poco más amigables hacia Rusia, de decir que podía establecer un diálogo con el presidente ruso para, bueno, llegar a un alto al fuego, parar la guerra, a estas declaraciones que parecen más dirigidas a un electorado doméstico que a una audiencia internacional, digámoslo así. Porque Trump busca proyectarse como el único líder capaz de controlar a Rusia. Y el único líder que va a resolver conflictos globales. O sea, todo esto mientras critica la política exterior de la administración de Biden, mientras critica a la OTAN, mientras quiere subir el gasto de defensa de la OTAN, mientras amenaza. Pero es decir, más allá de eso, si te pones a ver en una perspectiva más profunda, Nancy, esto carece de un plan claro o detalles concretos sobre cómo va a implementar Donald Trump estas medidas, cómo lo va a hacer y qué objetivo claro está buscando Donald Trump con amenazar a Rusia de imponerle sanciones y aranceles cuando ya Rusia demostró que eso no va a parar a Rusia ni a su economía. Porque si hablamos en términos económicos, Rusia ha fortalecido el rublo, Rusia ha aumentado las exportaciones a países emergentes. Es decir, tan sencillo como, no quieren mi gas, bueno, los chinos sí lo quieren. Así es. ¿No? Entonces, cuando uno analiza esto, bueno, hay que ver en datos concretos cómo va Donald Trump a implementar estas medidas, ¿no? Lo que refuerza entonces la percepción de que más bien se siente como una retórica vacía, destinada al consumo político interno, ¿no? De avivar a esas masas que lo pusieron allí en la Casa Blanca, más que de llegar a términos concretos con el presidente ruso, porque amenazando a Putin no va a llegar Donald Trump a un diálogo con Rusia, ¿no? O sea, no tiene sentido, no es coherente. Él sí, vamos a hablar, vamos a negociar en términos amigables, vamos a llegar a un acuerdo que traiga como resultado la paz en Ucrania. No tiene sentido un discurso amigable así y luego, si no lo haces, te voy a poner aranceles y te voy a sancionar. No tiene como mucho sentido, Nancy. Sí, sin lugar a dudas. Lo que pasa es que a Donald Trump le está pasando algo. Y es que acuérdate que él durante su campaña había llegado a prometer que él tomaba posesión y en 24 horas se acababa la guerra entre Rusia y Ucrania. O sea, muy importante eso porque incluso durante la posterior a eso que él dijo, le llegaron a preguntar en diversas ocasiones que cómo iba a ser, cómo se instrumentalizaba eso, pues cómo lo llevaba, cómo aterrizaba eso. Y él, bueno, buscaba evadir la pregunta, decía que no lo iba a revelar, etcétera. Lo cierto es que ya han pasado más de 24 horas y el conflicto sigue vivo. Pero hay una cosa muy importante que ha surgido en las últimas horas en los medios y tiene que ver con que la USAID ha congelado los proyectos de ayuda en Ucrania. Entonces empiezan a generarse, se empiezan a cerrar los chorros, ¿no? No es solamente, ojo, no fue solamente Ucrania, se han cerrado varios chorros por ahí, pero este es muy importante porque recordemos que
en lo que se fundamenta básicamente la permanencia del régimen de Kiev es en la ayuda externa. Si la ayuda externa se cierra, las condiciones para negociar van a ser peores todavía, y el señor Zelensky, oye, va a tener que empezar a pensar mucho más en qué es lo que va a hacer. Claro, es que es así, incluso ya analistas internacionales han dicho, bueno, Donald Trump prometió que iba a parar el gasto excesivo de los Estados Unidos, y una de las raíces fundamentales de esta deuda exponencial que tiene los Estados Unidos es el financiamiento a Ucrania, ¿no? Entonces, digamos que si en términos coherentes él quiere cumplir con sus propuestas de campaña, él tiene que paralizar en algún punto el financiamiento a Ucrania, ¿no? Lo que en términos tácitos obligaría a Zelensky a tener que sentarse a negociar, porque sin financiamiento Zelensky no puede soportar la guerra. Sin envío de mercenarios, Zelensky no puede soportar la guerra. Solo un ejemplo claro, 1.500 soldados, Nancy, en el cierre del cerco en Bélica Novosilka, se encontraron mercenarios polacos de Gran Bretaña. Es decir, sí, había una unidad, la 110, con en términos oficiales, lo que dice la página web de las brigadas es que cada brigada tiene 3.000 soldados. Pero qué casualidad que 1.500 soldados que depusieron armas y se entregaron a los rusos, la gran mayoría eran de la Legión extranjera, ¿no? Entonces, si no hay financiamiento y si los países de la OTAN dejan de enviar mercenarios, este señor está completamente acabado, lo que implicaría que sí o sí tiene que ir a la rendición, a la capitulación. Entonces a Rusia no le hace falta negociar, ¿no? No le hace falta sentarse a negociar con absolutamente nadie porque ya ganó la guerra, ¿no? Claro. Si nos vamos a esos términos. Y esto Donald Trump lo sabe muy bien. Donald Trump sabe que ya Rusia, o sea, no hay nada, Donald Trump sabe que no hay nada que le pueda ofrecer Zelensky o que le pueda ofrecer los Estados Unidos que ya Rusia no tenga. Entonces, bueno, como Donald Trump sabe eso, capaz dijo, bueno, nada, voy a tratar de presionar a los Estados Unidos, a Rusia, diciéndole que los Estados Unidos va a poner aranceles, a ver si Putin se pone a hablar con Zelensky. Vamos a ver. Ahí el que tendría que querer es Zelensky. Además de eso, y es lógico lo que él dijo, bueno, oblíguenlo ustedes a que él levante la prohibición, pues sentamos a hablar, pues, si eso es lo que si eso es lo que ustedes quieren, que nos sentemos a negociar, bueno, lo primero que tiene que hacer este señor es levantar la prohibición. Vamos a ir a la última parte del reporte y hacemos las consideraciones finales. La imposición de aranceles podría afectar negativamente a sectores clave de la economía rusa, como la agricultura y la manufactura, mientras que las sanciones adicionales podrían limitar aún más el acceso de Rusia a los mercados financieros internacionales y a tecnologías avanzadas. Por su parte, Vladimir Putin ha reiterado la disposición de Rusia para entablar diálogos con la nueva administración estadounidense, siempre que se aborden las causas fundamentales de la crisis. En sus declaraciones, Putin enfatiza la necesidad de una paz duradera basada en el respeto de los intereses legítimos de todas las personas y pueblos en la región. Esta postura refleja una visión a largo plazo de resolución de conflictos donde la estabilidad y el respeto mutuo son fundamentales para evitar futuras escaladas. Putin ha señalado que una solución al conflicto debe ir más allá de una simple tregua, abogando por una reestructuración profunda de las relaciones en la región que garantice la seguridad y prosperidad de todas las naciones. Consideraciones finales, Nancy. Sí, fíjate, para sustento, ¿no? Dar sustento a esto de que no es la primera vez que se amenaza a
a Rusia con esto, lo sucedió desde el primer mandato, quería hablar un poco del tema de las sanciones, ¿no? Y qué fue lo que se hizo durante la era Trump pasada, porque Trump impuso varias rondas de sanciones a Rusia por diversas razones, de todo tipo. O sea, desde supuestas interferencias en las elecciones estadounidenses de 2016, recordemos todo ese episodio sostenido, tema Crimea, caso Skripal, supuestos ataques, ciberataques, hasta por Venezuela, se le impusieron cualquier cantidad de sanciones a individuos, empresas, sectores claves de la economía rusa, como el caso del sector energético, sector financiero. Entonces, es decir, que no es la primera vez que esto sucede, ¿no? Si bien es cierto, desde el discurso se ha intentado como matizar y colocar una relación idílica entre Trump y Putin, la verdad es que durante la época de Trump se impusieron alrededor de más de 700 sanciones a entidades, empresas, personas de Rusia, ¿no? Entonces, entre ellas, para hacer un repaso rápido, hubo un conjunto de sanciones relacionadas con la supuesta interferencia en 2016. Se sancionaron a 19 individuos y 5 entidades, incluyendo la Agencia de Investigación de Internet de Rusia, inteligencia militar rusa, acusados de ciberataques, de propaganda, etcétera. Por el caso Skripal, Trump aprobó sanciones en virtud de la ley de control de armas químicas y biológicas, restricciones a la exportación de bienes sensibles como equipos electrónicos de defensa, limitaciones a la ayuda financiera y económica. Por el caso de Crimea, también se ampliaron sanciones que ya estaban puestas desde 2014, empresas involucradas con la construcción del puente de Crimea, personas y entidades asociadas a Crimea, Donetsk, Lugansk, bloqueo de propiedades y activos de funcionarios en Estados Unidos, sanciones también impuestas producto de supuestos ataques cibernéticos y espionajes. En el caso de Venezuela, muy importante, en el caso de Venezuela se sancionaron bancos y empresas rusas porque se supone que estaban apoyando a Venezuela a evadir sanciones estadounidenses. En el tema energético también se avanzó en ese entonces. Recordemos que hubo sanciones que afectaron tanto en el caso de Rusia como en el caso de Venezuela. Es decir, no es un escenario nuevo y yo solamente estoy tomando un grupo de sanciones. Recordemos, como les decía al principio, son más de 700 sanciones que se implantaron. Rusia es el país que más sanciones tiene por parte de los Estados Unidos y con todo y eso ha seguido cabalgando con una economía que va para arriba y es tan así que ya lo reportábamos en un informe pasado que ni siquiera las propias empresas estadounidenses accedieron a irse del mercado ruso. Prefirieron montar dramas, parapetos, etcétera, pero ahí se mantienen. Pero además de esto es una Rusia que va ganando una guerra aupada por Occidente. Entonces no sabemos hasta qué punto el escenario de las sanciones o de los aranceles pueda funcionar para asustar a Putin. Así es. Es que fíjate, Nancy, que las exigencias del presidente ruso básicamente son inamovibles, ¿no? No se va a sentar a negociar si estos términos no están tácitamente en el acuerdo, ¿no? Y vamos a recordarlo porque es importante porque estas negociaciones se tienen que dar bajo este contexto. Lo primero, la renuncia explícita de Ucrania a unirse a la OTAN. Es lo primero. Lo segundo, el reconocimiento de la soberanía rusa sobre Crimea. ¿No? Rusia no va a aceptar otra cosa más que esto. Además, el reconocimiento de la independencia de Donetsk y Lugansk. Porque Rusia ha demandado que Ucrania reconozca la independencia de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, ubicadas en la región del Donbass. Y esto no está en discusión.
Además, exige Putin la garantía de desmilitarización de Ucrania. Rusia ha exigido que Ucrania limite sus capacidades militares, particularmente aquellas que puedan representar una amenaza directa para Rusia. Esto incluiría restricciones de la adquisición de armamento avanzado, como los misiles de alto alcance, y la prohibición de albergar bases militares extranjeras en su territorio, ¿no? Y además, la desnazificación de Ucrania, así es el término que usó el presidente ruso. El Kremlin ha insistido que su operación militar en Ucrania tiene como argumento desnazificar a ese país, aunque el término se ha puesto a objetos de críticas, de debate. Si Rusia se refiere a la eliminación de grupos ultranacionalistas, como el batallón Azov, que recuerden ustedes que este batallón, bueno, tiene grandes implicaciones en crímenes de guerra, pero en todo caso, esto está dentro o es parte de las exigencias del presidente ruso, además de la eliminación de las sanciones internacionales, reconocimiento del derecho de las minorías rusoparlantes, reconfiguración de la arquitectura de la seguridad de Europa. Básicamente, el Kremlin considera que los Estados Unidos y sus aliados han utilizado a Ucrania como el peón de sus estrategias para atacar a Rusia, ¿no? Entonces, es decir, ahí está poniendo los puntos bien claros, Nancy, estas son mis condiciones y Rusia no se va a mover de allí, no va a aceptar nada menos que eso. Lo que, si se suma estas condiciones con las condiciones de la guerra en Ucrania y pues además ahora las amenazas de Donald Trump, básicamente yo creo que en algún punto Donald Trump va a tener que bajar el tono de esas amenazas. No sabemos si es capaz de hacerlas o no, porque apenas está amenazando a Rusia que lo va a hacer, ¿no? Tú decías, bueno, muchos micrófonos, mucho de declaraciones, pero una cosa es amenazar y otra cosa es hacerlo realmente y complicar la situación geopolítica para Ucrania, ¿no? Porque si Donald Trump decide colocar los aranceles y atacar a Rusia, pues Rusia no se va a quedar de brazos cruzados, obviamente, ¿no? Lo que esto va a hacer es debilitar un acercamiento de Putin y Trump y un acercamiento para la paz negociada en Ucrania. Veremos, amigos, qué pasa. Veremos, amigos, qué pasa bajo estas amenazas, qué movimientos va a hacer el Kremlin en los próximos días, sí. Va a haber algunos movimientos a nivel económicos o estratégicos por parte de Rusia para blindarse ante las posibles sanciones y aranceles que le puede aplicar Donald Trump. En todo caso, amigos de Prensa Alternativa, ¿qué opinan ustedes? ¿Va a caer el presidente ruso en esta coerción? Los leemos en los comentarios. Gracias, Nancy, por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a ti también, Mirelvis, y gracias a todos los usuarios que nos acompañaron. Como siempre, los invitamos a seguir viendo los contenidos, a compartirlos, a comentarlos, y nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerden, amigos de Prensa Alternativa, compartir, suscribirse y activar las notificaciones para que le lleguen los informes de primera mano de todo lo que publicamos en nuestro canal. Nos vemos en el próximo video.